Vale, pues damos comienzo a la jornada. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada titulada, como ya podéis ver, Estrategias para aplicar analítica a tus datos y mejorar la eficiencia en entornos productivos, que la imparte en este caso Mutec, que son asociados de Aptec. Así que lo dicho, bienvenidos a todos. Eh, la jornada básicamente, bueno, me presento, yo soy Miquel Migueliz, formo parte del equipo de marketing y comunicación de FM y después de haceros una breve introducción sobre pues, los colectivos que agrupamos dentro del clúster y dar una pincelada sobre sobre un proyecto que tenemos dentro del clúster, daré la palabra a Víctor Calvo, que en este caso es CEO de Mutec Solutions, que es el que va a impartir la jornada de hoy. Os invito a ir mandando preguntas, ya sea durante el webinar como al final, que tendremos un momento para los ruegos y preguntas. Y lo dicho, podéis hacerlas mediante chat, que las podré leer yo mismo, o si os queréis animar y poner el micrófono y hacerlas mediante audio, perfecto. Víctor estará encantado de responderoslas. Entonces, bueno, vamos rápidamente con un poco qué es AFM Cluster, ya que muchos de vosotros ya lo conoceréis. AFM es el clúster que en España agrupa a las empresas del ámbito de la fabricación avanzada y digital y lo hacemos a través de 8 asociaciones donde integramos pues, en toda la cadena de valor. En este caso tenemos AFM, que máquina herramienta, que es la primera en crearse en 1946 y donde contamos con empresas fabricantes de tanto máquina herramienta, accesorios, componentes y herramientas de la propia máquina herramienta. Luego también tenemos Jaime, que es una asociación con importadores y comercializadores de máquina herramienta. AIMAT, que es la Asociación de Tecnologías de Fabricación Aditiva e Impresión 3D. Squin, de más enfocada a ferretería y suministro industrial de herramientas de mano. PEX, el sector que agrupa a empresas del sector de elementos de unión de alto rendimiento y su cadena de valor. AFMEC, mecanizadores. Y por último tenemos el ámbito de la digitalización y la robótica, estructurado tanto en dos asociaciones, que por un lado está STEC, que es más un poco donde agrupamos a las empresas que desarrollan las tecnologías, tanto en digitalización como en robótica, como por otro lado Aptec, que está más enfocado a startups, que en este caso, por ejemplo, Mutec está dentro de Aptec. Aparte de todo ello, bueno, comentar que somos dentro del clúster, somos más de 800 empresas. Tenemos más de 100 partners que dan apoyo a todas estas empresas con su gestión que, digamos, no está dentro de lo que es la fabricación avanzada y demás, pero dan apoyo a todas estas empresas. Y es un clúster pues, que al final supera más de los 5.000 millones de facturación y crea más de 20.000 empleos directos. Por otro lado, rápidamente comentar los diferentes departamentos que tiene la asociación. Por un lado, marketing y digitalización, en el que yo me encuentro. Por otro lado, tenemos también un equipo de apoyo a administración y finanzas, un equipo también de I más D para ayudar en la innovación y la tecnología a nuestros asociados. Tenemos un departamento también de personas y formación, que veréis ahora a continuación el proyecto que tenemos en este departamento. Y por otro lado tenemos también el departamento de internalización y mercados, que ayuda un poco a lo que es a los asociados y demás a poder expandirse en el mercado e internacionalmente. Entonces, siguiendo con el tema del Departamento de Personas y Formación, comentaros un poco esta plataforma de empleo que se llama Join, en el cual sirve tanto para empresas como para personas para, bueno, poder conectarlas y poder llegar a buen puerto en el sentido de reclutamiento de personas, de reclutamiento para el sector y demás. Os aconsejo que sí, os aconsejo que le echéis un vistazo porque la verdad es que es una herramienta muy potente y está teniendo bastante éxito. Así que nada, por mi parte, poco más. Cualquier duda que tengáis, pues hablar con Juanjo que veis ahí o conmigo mismo y doy paso ya a Víctor para que empiece la jornada. Gracias, Miquel. Os voy a compartir.
Vale, pues nada, veis mi pantalla, ¿verdad? Se ve todo bien. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes y bueno, vamos a intentar hacerlo rápido, dinámico y lo más interesante posible. Aquí lo ideal yo creo que es que pues hagáis las preguntas, lo que sea que tengáis y podamos resolver aquellos retos y cuestiones que os puedan venir a la mente. Un poco para empezar lo que os vamos a contar, para que sepáis de lo que vamos a hablar, principalmente eso está enfocado, como el título indica, pues a daros algunas estrategias, algunos consejos para aprovechar los datos que ya tenéis, ¿vale? Sin hacer cosas nuevas y poder mejorar la eficiencia, así como, evidentemente, pues pensar un poco en el futuro, siguientes pasos, depende un poco de dónde estéis, para ver cómo avanzar en el manejo y aprovechamiento de esos datos, ¿no? Entonces, un poquito la agenda del día es, bueno, un poco analizar por qué es importante trabajar con datos, porque a veces esto parece que, bueno, que se da por supuesto, de, oye, no, pues sí, hay que trabajar con datos, no, bueno, explicar un poco el por qué, cómo se debe enfocar, hacia dónde se debe enfocar el trabajar con datos y bueno, ver algunos ejemplos de qué pasa si no trabajas con datos, ¿no? También explicar pues lo que vemos de cómo se tratan los datos actualmente y los problemas que ello da y las ventajas después de automatizar todo el tratamiento y visualización de estos datos aprovechando estas ventajas que nos da el tratamiento y visualización de forma muy, muy rápida y sobre todo, insisto, en aprovechar los datos que ya tenéis, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces con proyectos, intentar pues monitorizar toda la planta, todas las plantas de golpe, eso suele ser sinónimo de desastre, es lo mejor empezar con poco, sobre todo aprovechando lo que ya se tiene, os diremos dónde están, ¿no? Que son obviedades, pero a veces recogerlas es importante. ¿Dónde están esos datos que ya tenéis? ¿Cómo sacarlos y cómo aprovecharlos, ¿no? Antes de meterse en grandes inversiones a recoger datos que igual no os aportan tanto valor. Por eso un poco en el webinar este vamos a tratar de explicaros cómo es la metodología que nosotros usamos, el orden concreto para hacer los pasos para que la inversión pues tenga retorno y sea asumible y esté en etapas y tenga eso, pues, insisto, retorno en el negocio, ¿no? Y también pues comentar qué problemas vais a encontrar, realmente problemas prácticamente en casi todas las etapas o estéis donde estéis son muy similares, ¿vale? Son muchas veces problemas no tanto tecnológicos, sino humanos o de comprensión. Lógicamente, os podemos dar algunos consejos en nuestra experiencia para evitar estos problemas y bueno, finalmente pues comentaremos algunos casos de uso reales para pues, daros ideas o pensar en problemas o dudas que os puedan surgir. Entonces, bueno, para ilustrar el por qué son necesarios los datos, ¿no? Lo que parece evidente hoy en día, y pues supongo que habréis asistido a más de un webinar de este estilo, pues bueno, a nosotros nos gusta empezar con esta imagen, ¿no? Con el automóvil, algo que pues todos los que queréis conducir lo veis todos los días, enciendes y tienes pues todos los datos, que si la velocidad, las revoluciones, en este caso pues la temperatura exterior, el consumo, si hay alguna alarma, ¿no? Ahí os aparece todo y está todo en un vistazo bien claro, bien sencillo y uno enseguida sabe cuando algo se enciende ahí que no es común o lo esperado, lo ve enseguida, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si no tuviéramos nada de esto? Bueno, pues evidentemente el coche se iba a mover igual, lo que pasa es que tendríamos problemas adicionales porque nos quedaríamos sin gasolina, pues seguramente nos llegaría alguna multa de velocidad porque no sabríamos qué estaría pasando. Y claro, cuando fallase algo, ir al mecánico, pues a decirle no le podríamos decir nada porque no veríamos nada en el cuadro, ¿no? Pues un poco lo mismo pasa en las plantas industriales, en las que, bueno, pues se trabaja, ¿no? Se anda con el coche, pero no se sabe muchas veces qué se está haciendo, a qué ritmo, si hay problemas, por qué ocurren, etcétera. Y esto es porque pues muchas veces los datos están ahí, ¿no? En la centralita, pero no los visualizamos, no los alarmamos, no los visualizamos de la manera correcta o los analizamos de la manera correcta y no aparecen para darnos ese cuadro de mando de nuestra planta que nos permita ver, pues eso, cómo están funcionando, adelantándonos a los problemas, saber a qué velocidad vamos, a qué velocidad queremos ir, etcétera, ¿no? Es un poco un ejemplo que nos da una idea muy clara de lo que pasa. Y ya adelantándome un poquito y siguiendo, aprovechando el ejemplo de los cuadros de mando, ¿no? También es importante, una vez pues tengamos ese cuadro de mando, ese dashboard o salpicadero de nuestra planta, pues bueno, hacerlo
con sentido y con cierto orden, ¿no? Porque es muy fácil, y lo vemos en algunos proyectos, querer acabar en este tipo de cuadros de mando, que siguiendo un poco el ejemplo del coche, que son, bueno, pues muy vistosos, nos encontramos la palabra, muchos de los clientes dicen, oye, queremos algo muy visual, ¿no? Realmente está bien, el visual, ¿no? Que entre por los ojos es importante, pero también es muy importante que lo que veamos esté claro, que no haya datos que no nos hacen falta para nada, que todo el mundo sepa para qué son los botones que haya, los indicadores. Ahondaremos un poco más adelante, pero ya veis que este ejemplo de dashboard y de botonera infernal que hay ahí en el volante es muy complicado de gestionar y seguramente muy complicado de ver, ¿no? Y a mí, pues bueno, personalmente me gusta algo más minimalista. Este es el cuadro de mando de mi coche. Y me gusta mucho porque es que es muy sencillo. O sea, tengo las revoluciones, si salta alguna alarma, velocidad, gasolina, temperatura y si las puertas están abiertas, ¿no? Y luego si quiero información adicional, pues ya tengo la pantallita pequeña para verlo. Pero en principio es muy sencillo. Yo tengo todo lo que necesito ver de manera muy clara y luego si quiero ir más al detalle, pues puedo hacerlo, ¿no? Y después pues tiene otra pantalla al lado que pues más a detalle. Pero lo que quiero ver cuando estoy conduciendo, cuando estoy centrado en producir es simplemente aquellos indicadores que realmente me son relevantes, si hay alguna arma que me obligue a parar o ver algún problema, ¿no? Y esto es bastante, ahora lo vemos con el ejemplo del coche, pues muy sencillo, pero es que después, cuando empezamos a trabajar con datos, es muy fácil volverse loco y acabar con cosas más al estilo izquierda que la derecha. Y la derecha aporta mucho más valor y es menos costoso. Y bueno, también otro ejemplo que nos gusta poner un poco de la vida cotidiana es el ejemplo de los aeropuertos, ¿no? Si fuéramos a un aeropuerto y no tuviésemos los paneles que nos indican pues dónde facturar, cuál es nuestra puerta, etcétera, pues la vida en el aeropuerto sea mucho más complicada, ¿no? Imaginaos que si esto no estuviera en un panel, que todo el mundo entiende, que es sencillo de ver, que no hay que andar preguntando en general a nadie y tuviéramos que ir todo el mundo a preguntarle a alguien, oye, ¿mi vuelo en qué puerta es, etcétera? Pues seguramente si ya tenemos que ir, no sé, hora y media antes o 2 horas al aeropuerto, habría que ir muchísimo antes, hacer colas y sería terriblemente incómodo. Y aquí es evidente que todo el mundo tiene acceso a los datos, son en general fácilmente entendibles. Y lo que nos gusta de este ejemplo es que no es algo que dependa de la tecnología. Y a veces esto también es importante entenderlo, que no siempre la clave está en instalar la última plataforma. No, muchas veces con cosas sencillas podemos obtener retornos. Pensad que este modelo que ahora pues oye, puedes verte en una app en qué puerta tienes que embarcar, hay pues pantallas más o menos modernas o lo que sea, pero desde el principio del funcionamiento de los aeropuertos, pues con una pizarra esto se hacía y funcionaba, ¿no? Y al final lo importante era dar en lo máximo tiempo real posible los datos de forma entendible a todos los pasajeros. Y lo mismo pasa en las plantas. Es importante que la información esté disponible de forma que todo el mundo entienda lo que pone ahí sin tener que andar pues bajando a planta, llamando, etcétera. Que esté la información actualizada y disponible. Así todo fluye de forma más ágil y no hay que perder el tiempo preguntando cosas que están visualmente disponibles, ¿no? Este es otro ejemplo de por qué son importantes los datos y por qué es importante visualizar de forma correcta los datos. Independientemente, como digo, y claro, yo creo en este mensaje de la tecnología que se use, ¿vale? El aeropuerto no es un problema tecnológico porque se solucionaba con pizarras. Entonces, también vamos a separar en este webinar un poco lo que es tecnología de uso de datos. Y claro, todo esto lo cuento, parece muy sencillo, pero ¿qué ocurre? ¿Qué problema nos enfrentamos en las industrias? Pues que los datos industriales, el origen, son fastidiados. Como todos solamente sabéis, pues muchos de los datos están en papeles, en libretitas, en hojas de Excel, y eso es difícil de procesar o requiere procesado manual. Pero también vemos bueno, no sé si creo que no es lo contrario, pero el otro caso que es los datos están, pero están almacenados, pues yo que sé, en bases de datos de PLCs que nadie consulta. Un cliente que tenía datos almacenados de 10 años que nunca había tocado. O algo también que es cada vez más común, los datos están, pero están repartidos en diferentes aplicaciones. Que si el ERP, que si el sistema MES, que si la plataforma de calidad que construimos personalizada para no sé qué, las propias hojas de Excel que tenemos con los maestros, etcétera. Los datos están ahí pero están en múltiples plataformas diferentes.
Entonces, ¿cómo atacamos este problema actualmente o lo que vemos? Pues bueno, pues Excel, ¿no? Que todo lo puede. Y hay, bueno, auténticas maravillas creadas en hojas de Excel que hacen cálculos muy complejos, calculan OEs, órbitas astronómicas, lo que se quiera. Pero claro, esto, pues seguramente ya se habéis enfrentado más de una vez a los problemas que trae. Pues alto consumo de memoria, todo esto, pero bueno, más allá de la tecnología está el que Excel funciona muy bien, o sea, nosotros mismos lo usamos para muchas cosas, pero suele escalar muy mal. Y escalar no tanto por volumen de datos, ¿no? Sino por funcionalidad. Porque como es muchas veces sencillo, muy asequible, cualquiera más o menos pues se maneja con un buscar V, copio, pego, tal, eso genera muchos problemas. Y seguro que todos identificáis con el caso de un compañero llega, tienes un informe, oye, pues, ¿por qué no añadimos ahí una columna y metemos no sé qué cálculo? Ah, ¿y por qué no? Entonces, como es fácil meter cosas, añadir cosas, pero es realmente difícil comprobar que están bien o que cuando actualizas y esa Excel crece, no haya problemas. Y esto es lo que hace que Excel no sea adecuado para manejar todos estos datos y coleccionar estos distintos elementos. Porque al final hay problemas, tú estás viviendo de esos indicadores que estás sacando y los estás leyendo mal y muchas veces no sabes que están mal, porque es muy difícil de ver. De hecho, bueno, pues tengo aquí una noticia de hace unos meses, ¿no? En el que salía que un fondo soberano de Noruega, pues bueno, un empleado pues que se equivocó de celda, que es algo muy común, no es que el empleado no estuviera formado, no supiera hacerlo, pues hizo perder 86 millones de euros, ¿no? Y esto pues simplemente, pues porque es lo que digo, solamente tenía una hoja de cálculo compleja que ha ido creciendo con el tiempo y que es muy fácil, ¿eh? Nos pasa a todos. Oye, vete añadiendo y cada vez se va haciendo más complejo. Esto genera también el clásico problema de la persona que toca el Excel, la persona que genera el informe, que muchas veces lo vemos que esta persona se va de vacaciones y esa semana o esos 15 días no se generan informes porque nadie más se atreve a tocar esa hoja, ¿no? Y esto lo vemos y esto pasa y esto viene por eso, por ir poco a poco complicando algo porque es sencillo complicarlo, pero después es muy difícil comprobarlo o hacerle seguimiento o darse cuenta de errores. Es muy, muy complicado. Y de hecho, bueno, esa noticia también quise coger en la captura, ¿no? Mi Sextel trabaja 4 horas al día enseñando el programa y gana más de 2 millones al año. No sé si mi Sextel ganará 2 millones al año, pero lo que está claro es que existe mucha gente pues viendo, ¿por qué no? Como al principio es sencillo añadir cosas, pero se va complicando, cada vez es más complejo, te piden cosas y tú te ves motivado a hacer cosas todavía más complicadas y a exprimir el Excel mucho más de lo que está hecho, pues mucha gente busca este tipo de formación y mucha gente utiliza el Excel para cosas que realmente pues son difíciles después de gestionar, ¿no? Además, tienes un problema, que es el fichero, conforme vas añadiendo esas cosas fáciles, o esas fuentes, esos históricos, se va haciendo más y más grande, ¿no? Y el término Big Data en tu empresa, pues termina siendo el máximo tamaño que puedes compartir por email de fichero. Y esto lo hace muy difícil, porque tienes que compartirlo por email o imprimirlo. em, y pasarlo a los compañeros, probablemente desactualizado. ¿Qué hago? Lo pongo en una carpeta compartida, espera que lo actualice. Es muy complejo también el compartir los datos, ¿no? Y como vimos antes en el ejemplo del aeropuerto, es muy importante que los datos se compartan en tiempo real. Y entonces uno puede decir, bueno, no hay problema. Pongo una pantalla con el Excel abierto, las gráficas ahí y lo voy actualizando, ¿no? Y eso al final pues se convierte en algo muy complicado porque Excel nuevamente no está hecho para eso. Entonces empiezas poniendo este tipo de elementos, se acaba poniendo todo muy complicado y muchas veces se termina en, bueno, pues lo imprimo todos los días y lo pego en el tablón y entonces llegas a decir, uy, pero si empecé a intentar trabajar con Excel y tal para digitalizarme un poco, tener estos datos más fiables, más actualizados, ¿por qué me vuelvo al papel, ¿no? Y esto pasa, y al final, donde terminan este tipo de viajes es en que pues nos abruman los datos. Vamos completando ese Excel, se suele ser una política de añadir cosas, no de quitar cosas. Excel o Power BI, me da igual, o cualquier herramienta
Se van yendo elementos, se terminan, pues eso, imprimiendo, poniendo... eh, hemos visto en un cliente tenía literalmente una habitación entera pegada de papeles con informes históricos de diferentes días y demás, y era muy complicado trabajar, o no, es que no valía para nada, exceso de información, ¿no? Volvemos al ejemplo del dashboard inicial. Y también ocurre una cosa, que son las discusiones entre departamentos porque se tienen todos estos papeles y claro, esa Excel que hemos enviado, pues cada uno igual tiene su propia versión o ha hecho un cálculo diferente o tiene un indicador de otra manera. Esto también lo vamos a ver ahora. Y esto provoca que al final se pase más tiempo discutiendo sobre cómo has calculado un dato, de dónde sale ese dato del que estás hablando, porque en mi Excel no es así, que en tomar decisiones sobre la relevancia o lo que ocurre con ese dato finalmente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si automatizamos toda esta recogida de datos, en lugar de estar, pues, entro en mis aplicaciones, me bajo los CSVs, lo monto en el Excel y demás, con cualquier herramienta que tengáis que permita automatizar la actualización de los datos, vais a conseguir ahorros de hasta el 25% del tiempo de vigilancia. ¿Qué es el tiempo de vigilancia? Pues lo que digo, bajarnos los ficheritos de 20 sitios diferentes, pero también hacer ese Excel, luchar con él eh, y todo esto. Con esto, pues reduces los problemas. Entonces, aquí lo importante también es, oye, no volverse loco a coger nuevas fuentes, sino aprovechar los datos que ya se tienen. Y bueno, aquí os doy ideas de fuentes de datos que ya tenéis. Vuestras máquinas tienen datos, eso es evidente. Luego veremos cómo de fácil o difícil es, es sacarlos, ¿no? Pero las tienen. Tus sistemas tienen datos, RP, MES, etcétera. Todos tienen datos que podéis aprovechar. Esos Excels de los que estábamos aquí echando pestes y demás, también tienen datos, también se pueden aprovechar. Ahí seguro que hay pestañitas de maestros, información histórica que se puede aprovechar para trabajar con ella. Tu gente tiene datos, hablar con la gente, ver dónde se pueden sacar, pues cómo digitalizarlos, cómo recolectarlos, pero tu gente tiene datos. También tus proveedores muchas veces tienen datos sobre lo que tú les mandas. Sobre cómo te envían ellos, te pueden enviar ciertos datos para trabajar, para datos de calidad, no sé, un poco diferente a ella. Y luego también muy importante, que esto a veces lo obviamos, los datos agregados generan nuevos datos. Es decir, todos estos datos de diferentes fuentes nos generan nuevos indicadores o nuevos datos para poder trabajar, ¿no? Entonces muchas veces podemos convertir cosas sencillas en nuevos datos más complejos que nos aporten valor y de este modo, pues que podáis tener, pues no solo pensemos, ¿no? Una parte de analítica del dato concreto de, oye, vamos a ver este cuello de botella, cómo fue, no sé, esta corriente o esta parte del proceso, sino también en, volviendo al ejemplo del aeropuerto, visualizaciones sencillas, cosas que podamos poner en planta, en tiempo real, verde, rojo, cómo ha ido el turno, paradas. Muy importante, e insisto en el ejemplo del aeropuerto, en el lenguaje adecuado para que lo entiendan los operadores, ¿vale? Los operarios, perdón, porque a veces pensamos, ¿no? O vemos en uno puesto el OE, ¿no? Y igual al operario le cuesta ver cómo puede él influir en el OE, pero sí que si le pones, oye, tienes que estar produciendo con tu máquina esto y está saliendo esto y está en naranja o en rojo, pues él se va a dar cuenta enseguida, oye, pues no estoy llegando, levantará la mano, se verá lo que sucede, mientras que si ponemos indicadores que son difíciles de entender o de cómo la persona puede influenciar en ellos o su trabajo en ellos, complica mucho más la mejora. Y de hecho, y nuevamente, esto en principio es independiente de la plataforma que utilicéis, acercando los datos en tiempo real, todos estos indicadores y demás a la planta, a lo que sucede, estamos viendo aumentos de hasta el 20% de la disponibilidad y capacidad productiva. Que esto es una burrada, pero tiene mucho sentido. Si tú a día de hoy estás analizando en el mejor de los casos los datos a turno pasado, al día siguiente, o los clientes que lo hacen a la semana siguiente, todos los problemas que hayas tenido y no hayas detectado en tiempo real es tiempo que vas a haber desperdiciado. Mientras que si tienes analítica en tiempo real con indicadores claros y cerca de la planta, ¿no? De tu producción, los problemas pues se van, bueno, te vas a poder adelantar los problemas y además en cuanto ocurran se van a ver enseguida y se van a poder corregir
aumentando estos indicadores. Vale, un poco contado, ¿no? El porqué de los datos, cómo los gestionamos ahora. Vamos a contaros, pues, en nuestra experiencia, problemas y que nos encontramos y qué sucede, ¿no? Uno muy claro y es el primero, es cuando iniciamos un proyecto de datos, es pensar que el RP todo lo puede. Em, Hemos visto gente intentando hacer con SAP eso, pues monitorización de maquinaria en tiempo real. No tiene ningún sentido y no es porque tengamos nada contra el RP, pero el RP, si aquí estamos pintando el típico triángulo de industria, ¿no? Que va del RP hasta los sensores actuadores, el RP trabaja a nivel de transacciones, facturas, pedidos, etcétera, que normalmente después sus métricas son del orden de días, ni siquiera de horas, ¿no? Entonces, el siguiente paso en el escalafón es el sistema MES, que ya sí que puede trabajar en horas, órdenes de fabricación, etcétera. Entonces, en el mes o montar un mes puede tener sentido, pero en el RP casi nunca tiene sentido porque es que no está hecho para eso y os va a generar muchos problemas que no es tanto del software, sino es que es del diseño para lo que se hace. Es muy difícil ser bueno, ¿no? En todo. Lo que sí que es importante que lo que montéis se integre bien con RP, con sistema MES y demás. De hecho, nosotros lo que solemos proponer es algo más abierto que sería una plataforma de monitorización que os dé la flexibilidad de trabajar en todos los niveles sin ser ni un RP, ni un MES, ni un SCADA, porque al final lo que busca realmente en la parte de datos es ser capaz de trabajar datos, trabajar con diferentes fuentes. Luego veremos algún ejemplo trabajando desde el nivel uno, ¿no? Desde un nivel de sensor, correlacionando datos con un RP. Eso es difícil de hacer con el MES. Entonces, un poco, según los objetivos que tengáis, lo situáis en un punto de la pirámide o por fuera. Pero en ningún caso os recomendamos hacer temas de datos industriales con el RP, por lo que os comento, es que no está hecho para, para eso. Después, problemas. Esto común, esto es independiente de la tecnología que utilicéis, de hecho es independiente de que uséis tecnología en cualquier caso. Muy importante, intentar hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque ocurren cosas como esta. ¿Cuál es la OP 329379? Que eso es un dato que viene del PLC, pero nadie sabe lo que es ni de qué va y cuesta mucho identificar o hay que ir a una Excel a ver la traducción o lo que es. Las unidades de las cosas, esos son kilos por minuto, por hora, no tienen unidades, son números sueltos. ¿Cuánto da el PIR? Yo no sé qué es el PIR, me lo he inventado, es un índice propio, un indicador propio que se ha inventado la empresa, que puede tener sentido, pero que todo el mundo tiene que saber lo que es. Tiene que haber eso, un diccionario común y todos hablar el mismo lenguaje. Si no es muy complicado y es muy fácil que si derivamos indicadores de indicadores que la gente no tiene claro, se generen nuevos indicadores todavía más confusos, ¿no? Y es el clásico de, oye, no, es que no me refiero a eso cuando hablo de eficiencia. No, pues aquí tenemos que hablar todos el mismo idioma. Idealmente hay una serie de estándares OE entre empresas, pero por lo menos dentro de la misma empresa, hablar todos absolutamente el mismo idioma. Y eficiencia y PIR y la operación, todo el mundo tener claro cómo se hace y sobre todo también muy importante, cómo se calcula. Y esto evita, ¿no? Lo comentábamos antes, del yo lo calculo así, en mi Excel no da esto. Eso lo corregimos con eso. Muy importante también cuando empieces a recoger datos, establecer cotas a los datos y descartar anomalías. ¿Por qué? Porque vemos, no es normal que bueno, puede ser que tu producción se multiplique por 1000, ¿no? Pero es complicado que tu fábrica consuma un gigavatio hora, que tu tiempo ciclo baje unos segundos, pero todo esto, tus datos, por el motivo que sea, los puede dar. Entonces, mejor tener un sistema que de algún modo descarte estos datos. Y los descarta al principio. ¿Por qué es importante esto? Porque, claro, lo de la fábrica consumiendo un gigavatio hora, en el momento lo ves y dices tú, bueno, esto es evidente, pero si después, si dejas el dato ahí y te sacas, no sé, el histórico de los últimos 12 meses promediado, pues verás un pico, pero no te va a salir seguramente ahí el gigavatio. Entonces, esto siempre es mejor filtrarlo antes o poner una alarma que te diga, oye, este dato no tiene sentido, ¿no? Y que lo revises, lo corrijas y demás. Pero ten en cuenta que muchas veces estas cotas que son claras y evidentes, cuando las transformamos con otras métricas o hacemos promedios, otro tipo de estadísticos, pueden desaparecer y que no las veamos claras ahí, y hagamos que malinterpretemos los datos. Por eso, tener datos fiables es muy importante.
Datos fiables y a veces son fiables, pero son incoherentes entre sí, ¿no? El clásico, pues alguien miente. Y ahí tenemos, pues eso, cuando comparamos datos de RP, sistema MES y la realidad, ¿no? Y el sensor, porque es muy complicado y muchas veces hay lógicas de negocio adicionales que hacen que las cosas cambien. Y esto, bueno, a veces ni siquiera que estén, lo que decía, sincronizados, sino que, oye, estamos viendo, ¿no? La producción por hora del RP me ha distinto al mes. Claro, pues porque el RP hace un resumen diario, me lo invento, y el mes lo hace cada media hora, no lo sé. Pues tienes que saber lo que estás viendo e intentar que sean coherentes y sincronizados entre sí. Y esto normalmente, bueno, sincronización es un tema de tiempo, pero que los datos sean coherentes entre sí viene muy, 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 muy ligado a que se hable el mismo idioma. Es un paso fundamental y lo primero que hay que hacer antes de meterse en ningún tipo de proyecto de este estilo. Y aquí nos pasa, ¿no? La sincronización, pues nos pasaba con un cliente que la hora pico de producción era del bocadillo porque dejaban pues la máquina funcionando y se olvidaban de clicar en no sé dónde en el RP, y esto hacía que se desincronizaran y dejaran de ser coherentes entre sí los datos y luego donde nosotros lo uníamos, que uníamos RP y MES, salían unos picos y era por esto. También un clásico es, bueno, qué bien, mira, ya estas paradas del tipo X ya las tenemos a cero, ya no suceden. Bueno, el tema es que esa palabra X, ¿no? Ese tipo de parada, me lo invento, por falta de, por un fallo en un sensor, se cambió en el PLC y en vez de ser X, ahora es Y, y el Y no lo recogemos en nuestra Excel o en nuestro sistema, con lo cual estamos ignorando un error. Nuevamente, importante el lenguaje, las fuentes de datos, saber de dónde leemos las cosas. ¿Qué más? También, bueno, lanzamos un poco antes la idea, ¿no? El problema, un problema muy clásico, muy, queremos recoger datos de las máquinas, pero no tenemos acceso. Esto es muy común, muy habitual. Muchos fabricantes lo cierran o solo te dan acceso con su propia plataforma. Eh, Muchas veces no trabajan con estándares o PCUA, MQTT, etcétera, sino que trabajan con protocolos propietarios o cosas del estilo. Tienes que pagar una licencia o te obliga a reprogramar el PLC. Tienen una serie de costes adicionales. La solución, cuando esto se pone muy complicado, es aplicar sensórica. Nuevamente, no volverse loco, aplicar pues, sensores que cuenten piezas, sensores de temperatura, cosas muy sencillas, o según evidentemente la máquina, que es algo crítico para vosotros. No hace falta resensorizar todo, pero es la solución que hay. Muchos de los fabricantes se cierran en banda y no hay manera de sacar los datos. Aquí lo importante, y es, aunque ahora no tengáis datos, no tengáis plataforma de datos, no tengáis nada, todas las máquinas que compréis, por favor, pedid acceso a los datos. Es mucho más fácil negociar cuando estáis comprando que una vez os tenga la máquina instalada y le digáis, quiero acceder a los datos. Y que lo hagan siempre a través de protocolos estándares, pues OPC-UA, MQTT o algún protocolo que sea estándar y sencillo de implementar porque os saldrá después más barato y por supuesto cumpliendo siempre criterios de ciberseguridad. Es decir, sin que tengan que abrir un puerto exterior ni conectarse con un cable, un 4G, este tipo de elementos. Más problemas vais a encontrar y ahora es más, como decía, un poco más humano, ¿no? De interpretación de datos y aquí os pongo un ejemplo bueno, de cuando salió ChatGPT, que esto circuló un poco por redes, esta gráfica lo que mide es en rojo el crecimiento del SP 500, el índice americano, contra la cantidad de puestos ofertados, ¿no? De trabajo. Entonces aquí se vio cuando se lanzó ChatGPT cómo empezaron a bajar. Y la gente dijo, pues bueno, claramente la IA está destruyendo puestos de trabajo. Y viéndolo así, te lo pintan así, todo el mundo podría pensar esto. La realidad no es esta, sino que justo en esa misma fecha, el gobierno federal americano hizo una subida de tipos y eso hizo que se contrajeran las inversiones de las empresas y por eso se redujeron los trabajos, pero ChatGPT no tuvo nada que ver. Y esto es un ejemplo clásico de un problema que comentaremos adelante, que es, pues eso, la correlación que es distinto de la causalidad, ¿no? Entonces, problemas que te vas a encontrar con esto, sobre todo, y uno al arrancar, después del RP es el siguiente, es el quiero todos los datos, y todo a la vez, y cuanto antes. Y si podemos recogerlos cada milisegundo, mejor. Eso lo vais a ver, os tiene unos costes muy grandes, no tiene ningún sentido.
porque además del coste os va a permitir, o sea, os va a abrumar, no vais a saber con qué trabajar. Lo importante en cualquier proyecto de datos es preguntarse el por qué antes de nada y, y aplicarlo, pensar por qué queremos hacer, qué preguntas queremos resolver y recoger lo mínimo posible de datos que necesitemos para hacerlo, aplicando Pareto, es decir, intentando, pues bueno, que el 20% de lo que cojamos nos aporte el 80% del valor, porque el resto, ese 20% que nos queda, es muy, muy complicado, tiene un coste normalmente alto y no nos aporta. Entonces, empezar por ahí e ir poco a poco. También tener cuidado con las anécdotas. Lo típico, no, es que pasó esto, pues tenemos que empezar a monitorizar o recoger datos. Bueno, ver la repetibilidad, si es realmente importante, cuánto impactan el negocio. Mucho cuidado con las anécdotas, porque aquí hay muchos proyectos que salen de anécdotas y no aportan valor real. Y después lo que os decía, el ejemplo que os ponía antes, lo que se llaman sesgos y falacias, hacer un enfoque selectivo, bueno, pues solo analizo la calidad midiendo los rechazos al final de la línea y me olvido de las cosas que pasan en el medio. Esto puede ser muchas veces así porque no tenemos más remedio, porque solo podemos medir ahí. Bueno, no pasa nada, el tema es saberlo, ¿no? Que podemos tener, se nos están escapando cosas por el medio. El famoso sesgo del superviviente, ¿no? Que esto viene a la anécdota de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, no me acuerdo, en el que medían los puntos débiles de los aviones solamente con aquellos que llegaban a aterrizar, pero todos los que habían sido destruidos no lo medían, no veían en qué puntos era difícil, entonces se dedicaron a proteger partes del avión que realmente estaban funcionando bien porque el avión llegaba entero, ¿no? Es lo que se conoce como el sesgo superviviente. Y nuestro caso es, pues por ejemplo, descarto los datos o borro de mi histórico de datos las máquinas que hemos quitado fuera de servicio. Intento sacar después temas de paradas, averías y demás, obviando todo ese histórico. El que os acabo de contar ahora, falsa causalidad, la correlación, ¿no? Ver dos datos que aparentemente están relacionados, pero realmente no, una cosa no es causa de la otra, ¿no? Y esto a veces es muy difícil de ver, hay que investigar más y es fácil caer en ello, ¿no? Aquí ponemos otro ejemplillo también, que es cómo sube el consumo de mozzarella como paralelo a los números de ingenieros civiles titulados que no tiene nada que ver. Un ejemplo en nuestra fábrica puede ser, pues oye, es que en agosto tenemos menos defectos. Bueno, pues puede que produzcas menos o por otro tipo de casuística, pero requiere más análisis, ¿no? Hay que sospechar e intentar llegar al fondo del asunto. Luego está el sesgo de muestreo. El bueno, pues voy a hacerme mis cálculos, pero voy a ignorar las líneas premium. Y luego calculo el OE global ignorando esto. ¿Está bien? Mientras lo sepas y lo tengas claro que estás ignorando eso, pues está bien, pero hay que tener cuidado con ello. Y por último, lo que se conoce como la falacia del jugador, ¿no? Pues son las máquinas tragaperras, si no toca, no toca, es más fácil que toque cuando yo vaya a hacerlo, ¿no? Y esto es el, oye, si no veo fallos en, no sé, una semana, un periodo, es que ha bajado la probabilidad de que ocurran. Esto no tiene por qué ser así, simplemente, bueno, pues por la estadística, lo que estás viendo, ¿no? Pues no está sucediendo, pero no significa eso. Entonces hay que tener cuidado con interpretaciones. Como digo, esto es independiente de la tecnología, depende del ser humano. ¿Más problemas vais a encontrar? Pues bueno, después de todo esto, muchas veces llega el querer volver a Excel. Nos pasa muchas veces en clientes que nos dicen, oye, ¿podéis portarme los datos a Excel? Y dices tú, ¿pero para qué? Si venimos de ahí. Si vuelves a analizar, a no utilizar las herramientas, sea la que sea que estés usando, para hacer tus análisis, vas a acabar viendo en el Excel, vas a acabar en el mismo problema y encima vas a desperdiciar parte de la inversión y de las ventajas que os contaba antes que tienen este tipo de plataformas. Nuevamente, definir KPIs muy complejos que nadie entiende, siguiendo el ejemplo anterior, y después también muy común, errores de visualización. Por ejemplo, está este caso, ¿no? En que, si os fijáis, y este es el típico que ponen, ¿no? Los políticos con el paro y otro tipo de estadísticas, que es no poner el cero como base de muchas gráficas. Esto puede ser, según la aplicación, puede ser interesante, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí se ve los ratios de interés y tú ves la gráfica de izquierda sin leer mucho y dices tú, ostras, han subido un montón entre 2008 y 2012. La realidad es que, si lo pones empezando en cero, la realidad es que apenas ha subido, ¿no? Entonces, muchas veces, oye, puede ser interesante porque el ratio de interés, no sé, en este caso, oye, pues que suba un 0,01% es muy relevante. Entonces, ponlo de la manera izquierda. Si no lo es, ponlo de la derecha. Pero no lo utilices para engañar y poner los datos a jugar a tu favor, ¿no? Otro caso que nos encontramos muy habitualmente es el tema de los quesitos, ¿no? Las tartas. Más de dos, tres.
cosas en un gráfico de tarta no se ve, no se distingue. Ahí ya lo veis, es imposible, muy complicado decir. Bueno, es evidente que ahí los conservadores, entiendo que esto es un tema de política, son los mayoritarios, pero ¿quién es el siguiente? No se sabe. Siempre es mejor utilizar una gráfica de barras, quizá menos bonita o tal, pero donde sí que se ve claramente ordenado y con los valores, y donde no hay problemas para distinguirlo. Si tenéis interés, me lo pedís y os lo mando. Hay una serie de buenas prácticas para ampliar, para aplicar diferentes gráficos. Hemos publicado alguna cosa al respecto. Y bueno, por último, el tema de la IA, ¿no? Quiero usar IA, que nos llega también de muchos clientes. Igual que antes, pensar para qué lo quieres, qué casos quieres resolver. Pensar que esto es un proceso, es la recogida de datos, análisis básicos con umbrales básicos, alertas eh, e ir avanzando. Y todo te va a llegar de forma natural a un análisis más complejo en el que seguramente sí necesites IA. Pero en todo caso, si tienes que necesitas IA, intenta plantear un problema que creas que se pueda resolver con IA. Y si no, sigue tu proceso de datos. Ese es nuestro consejo. Y aquí, de hecho, os ponemos un ejemplo en el que pues el cliente nos decía, ¿podrías algún tema de IA para detectar anomalías en mis consumos y tal? Y bueno, no sé si se ve bien, pero ahí un poco en el medio, no sé si vais a ver mi ratón. Ahí en el medio se ve en el Active Power, aquí, se ve un pico y realmente, pues con lo de aquí arriba, un detector de anomalías se detecta perfectamente. Esto es una desviación típica. Es un contador muy barato, no lleva IA, no es magia, pero funciona perfectamente para esto y lo detecta al momento. Porque eso, hay que tener cuidado, la IA tiene una serie de costes, al final tiene una serie de problemas también de explicabilidad, evidentemente tiene muchos casos de uso muy interesantes y muy potentes, nosotros lo usamos, pero siempre es como cualquier proyecto, tenéis que analizar el ROI, qué retorno a la inversión me va a dar como cualquier otro problema y solucione. Intentar evitar en la medida de lo posible lo de vamos a montar IA porque sí, porque seguramente, pues igual que otro tipo de proyectos, pues acabe mal. Hay que ir poco a poco con lógica y siempre respondiendo a un problema de negocio y a un retorno de la inversión. Y luego también tener cuidado con las alarmas y notificaciones. O sea, esto está muy bien, podemos poner pues alarmas, cosas que nos avisen y demás, pero siempre muy importante notificar a quien lo necesita, no hace falta a todo el mundo y en el dispositivo que lo necesita. Si está usando el móvil, también según la hora, e intentar, muy importante, no notificar de cosas que no sean urgentes. Si se puede ver al día siguiente, no pasa nada. Y yo aquí siempre uso si no urgente significa que si alguien está descansando, que se tenga que levantar y ponerse a trabajar en ello. Si no, no es urgente. Lo puede ver en el mail o lo puede ver en un dashboard tranquilamente. Y para analizar históricos de alertas no está el email, como mucha gente hace. No, mira, como todas las que tengo el email. No, mira el informe, reporte de alertas y demás. Tener los dashboards en rojo no sirve para nada. Y mucho cuidado con reportes automáticos. Vemos eso, pues el inbox completamente lleno porque todos los días se manda un PDF con un reporte que al final nadie termina leyendo. Cuidado con estas cosas. Y bueno, ya por último, para cerrar, os voy a contar un poco lo que hacemos en Mutec. Al final lo que tenemos es una plataforma de monitorización que justo permite hacer todo esto, recoger datos de cualquier fuente, analizarlos en tiempo real con diversos algoritmos y matemática sencilla como vimos, también aplicando respuestas automáticas ante cualquier evento y ayudando a visualizar en dashboards en tiempo real toda esta situación y dashboards muy personalizados, no solo a cada usuario, sino dentro de cada cliente personalizado a cada usuario. Es decir, al final no es lo mismo ni lo que necesitan ver, ni vamos al mismo dispositivo la gente de dirección que la gente de producción o mantenimiento. Y nosotros, bueno, nos diferenciamos de otras plataformas en que ofrecemos pues toda una flexibilidad, personalización y demás incluida en la misma tarifa, es decir, tenemos un modelo de pago por uso que no depende ni del número de dashboards ni del número de usuarios y en él se incluye pues toda esta personalización, nos ayudamos con las buenas prácticas, a conectar equipos, a hacer dashboards, etcétera. Y todo esto lo podemos hacer porque hemos diseñado la plataforma con tecnología low code, no code, que nos permite no tener que hacer desarrollos ad hoc para cada vez que se hace algo, ni tener que hacer toma de requisitos, sino ir trabajando de forma ágil e iterativa con el cliente, pudiendo instalar tanto en la nube como on-premise. Nada, os voy a dar un par de ejemplos muy rápidos. Esto, por ejemplo, es un cliente del sector de automoción
en el que, pues eso, tenían los datos desperdigados en diferentes elementos, que si hojas de Excel, sensores, datos de máquina, nuestra plataforma se recogió todo, lo ven en tiempo real, empezaron a colocar alarmas, empezaron a visualizar en la planta, lo que os decía antes, lo que está pasando y ahorran el tiempo de un operario a la semana. Y lo que no hicieron fue despedir al operario, sino aprovechar ese tiempo para aumentar la productividad, ¿no? Después, bueno, otro similar, voy a ir un poco más rápido por aquí. Tenéis visualizaciones de planta. Muy importante pensar en histórico también, además del tiempo real, e incluir todos aquellos datos de contexto que sean importantes para nuestra producción, ¿no? No solo es recoger pues, eficiencia o tal, sino ver pues, qué operario estaba trabajando, si influye en el tipo de materia prima que trabajamos, pues no sé, la humedad o la temperatura que había en la planta, todo este tipo de detalles, poder correlacionarlos y verlos en la misma plataforma. Después se pueden hacer cosas muy personalizadas. Esto es un hora a hora con objetivos y demás, analíticas avanzadas y también, este ejemplo me parece muy interesante, el poder correlacionar lo que os decía antes, ¿os acordáis del triángulo? Datos de sensores, en este caso de consumo eléctrico, con datos del ERP, de manera que puedas saber pues, qué cliente te genera más consumo, qué referencia te genera más consumo. Después, ya independientemente, pues comparar máquinas que deberían producir lo mismo, cuáles consumen más y cuáles no. Y para esto hace falta sacar datos de diferentes sistemas y correlacionarlos en tiempo real, asumiendo pues, todo lo que decíamos antes, resumen. Mismo lenguaje, mismos indicadores, sincronización, etcétera. Después también se pueden hacer proyectos de IoT, en este caso es un tema de motos eléctricas. Muy importante, analizar, por ejemplo, las alertas que tenemos al cabo del tiempo para ver, oye, a qué horas hay más alertas, qué días, cuáles son las máquinas más problemáticas, cuál es el tipo de alarma más habitual para ir atacando ese pareto también de paradas, de problemas, ir atacándolo poco a poco. Y por último, poder trabajar, por ejemplo, en la monitorización de maquinaria industrial. Nuestro ejemplo real en el que se recogen datos de diferentes máquinas que están repartidas con el mundo y damos al fabricante pues, un dashboard, varios dashboards con lo que está pasando, cómo está influyendo y el cliente puede dar a sus clientes finales pues, un pequeño dashboard con nuevos modelos de negocio, notificaciones para mejora de productividad, recambios, bueno, que hay un producto más 4.0, cosas que al final revierten en la mejora del uso y en la venta de la máquina. Luego, si veremos todo esto, podéis ver la presentación, podéis ver todo el detalle. Y bueno, un poco hasta aquí, así que he aprobado un poco al final para que tengamos algo de tiempo para hacer preguntas. Podéis preguntarme lo que queráis, podemos hablar de cualquier cosa que queráis. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por tu presentación. Vamos ahora con el turno de preguntas, lo dicho. Antes de... Yo tengo una, pero bueno, quiero dar la oportunidad a la gente que ha participado o que está dentro del webinar a que si tiene cualquier tipo de pregunta puede hacerlo mediante el chat o mediante audio también, si quiere, si se anima a hacerla. Yo, mientras la gente piensa si tiene alguna pregunta o lo que sea, yo sí que tengo una que me gustaría hacerte, que es ¿qué soléis recomendar mejor? ¿Un sistema en la nube o en premise, en la propia red del cliente? Vale, nosotros ahí solemos recomendar siempre en la nube, modelos SaaS y demás, o algo híbrido. ¿Por qué? Porque la parte de analítica y demás, al final en la nube es mucho más fácil y más ágil de pues, probar cosas, conectar con otros sistemas. Sí que evidentemente pues, hay que hacerlo pues, con las recomendaciones de ciberseguridad adecuadas y demás, pero en principio no tiene que haber ningún problema, pero sí que permite a los clientes escalar de manera mucho más fácil si se quiere, pues, no sé, se necesitan más recursos es más sencillo, si necesitas conectar otros sistemas es más sencillo y muchas veces pues, más robusto en temas de disponibilidad es mucho mejor la nube o un sistema SaaS sin comprometer en ningún momento pues, temas de confidencialidad y seguridad. Perfecto, Víctor. Pues en principio tengo aquí abierto todo, tanto la sección de preguntas y respuestas como la sección del chat. Y en principio parece como que la gente no, o le ha quedado todo muy claro, o de momento no le ha surgido ningún tipo de pregunta.
Recordar a los asistentes que si no es hoy, mañana o en los próximos días, les llegará un correo de seguimiento en el cual aparecerá la presentación de Víctor. Aparecerá también un enlace al vídeo de YouTube que subiremos de este webinar. Este webinar se ha grabado y se subirá completamente a YouTube para que lo podáis volver a ver. Y también dentro del correo de seguimiento se enviará la información de Víctor por si, por lo que sea, al volver a ver toda la información y al volver a revisarla, surge cualquier tipo de duda, podéis contactar con él. Así que en principio vuelvo a mirar el chat y no hay nada. O sea que en principio pues lo dejamos aquí, Víctor. Muchas gracias por tu presentación. No, a vosotros Y, ahí, oye, deciros y también que sí, os van a pasar mi contacto, que si queréis que irme sin compromiso, simplemente por una duda, oye, no, tú esto claro, no os preocupéis, no os voy a dar de vender nada ni nada de esto, sin problema, para lo que necesitéis. perfecto, Víctor. Pues nada, lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias. Gracias a todos, buen día. Adiós. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendoka dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko entzaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dana. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.